Que es la discriminación. Es el tema número 9 de Responsabilidad Social 7. Aunque en general significa acción y efecto de separar o distinguir unas cosas de otras, en derecho el término hace referencia al trato de inferioridad dado de una persona a un grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos o también de sexo. Ha sido tradicional la desigualdad considerando de los hijos según fuera de su origen matrimonial o extramatrimonial. Así, los segundos tenían menos derechos en la herencia de sus progenitores que los hijos habidos en el matrimonio. También en el ámbito laboral es reseñable el trato discriminatorio que sufren las mujeres, pues el coste que para las empresas supone contratar a una mujer, en especial si está casada, es mayor si se tiene en cuenta una posible baja por maternidad. Es célebre el caso que en Francia protagonizaron hace décadas las auxiliares de vuelo de una compañía aérea, pues la discriminación venía dándose, no por la condición de mujer, sino por la de ser mujer casada. La política oficial en Sudáfrica, en lo cual tuvo un protagonismo indudable el dirigente de la población negra, Nelson Mandela, además de las precisiones internacionales generalizadas, a pesar de todo en los últimos tiempos se han recrudecido las prácticas racistas en los países occidentales y de una manera alarmante en algunos países árabes, en estos ya con serias complicaciones religiosas. Las modernas constituciones prohíben la discriminación a partir de la proclamación de la igualdad de ciudadanos ante la ley. Es más, uno de los llamados derechos fundamentales es precisamente la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza o cualquier condición personal o social. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, ese derecho se encuentra reconocido expresamente. No son pocas las legislaciones penales que consideran delito a la práctica del funcionario público o del particular que desempeña un servicio público, que deniega a una persona por razón de origen, sexo, religión o raza una prestación a la que tiene derecho. Desde otro punto de vista, el derecho del comercio utiliza el término discriminación para referirse al trato desigual que se puede conferir según sea el cliente un consumidor o un profesional. No cabe duda de que el racismo y la xenofobia son problemas graves que tienen planteados en la actualidad tanto Europa como España, pero si el racismo es discriminación por raza y xenofobia es discriminación por nacionalidad, el obligado debate será sobre la discriminación. Recomendar que no se ejerciten comportamientos racistas es una falacia, que cuando procede de quienes ostentan el poder se convierte en un claro ejercicio de hipocresía, por ser ellos los responsables de la ley de extranjería, y adquiere tintes de grave irresponsabilidad, porque al obviar los restantes modos de discriminación, los perpetúan, ya que las recomendaciones no modifican comportamientos. Discriminar a un grupo social consiste en privarle de los mismos derechos que disfrutan otros grupos sociales. Si se prohíbe al negro utilizar el mismo autobús que un blanco, se tratará de discriminación por raza. Si se organiza la sociedad de modo que los cargos de responsabilidad sean ocupados por varones, estaremos ante la discriminación por sexo. Y si los ciudadanos de determinados países viven en el lujo y la opulencia, mientras que los de otras religiones lo hacen en la miseria y mueren de hambre, esto es el resultado de la discriminación económica internacional, existiendo un sinfín de diversas formas de discriminación, por minusvalía, por pertenecer a una religión opuesta, por la tendencia sexual,
o también por la discriminación lingüística. La discriminación viene a ser un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos sociales, y tiene sus raíces en una opinión que en un grupo sobre otro. Los grupos en cuestión pueden ser parte interna de otra sociedad mayor o pueden ser un elemento externo. Por lo general, la mente humana prefiere pensar por medio de estereotipos, categorías y prejuicios conducentes al hecho discriminatorio cuando se aplican otras opiniones a otros grupos. Es importante, por tanto, investigar los orígenes de las opiniones que un grupo tiene sobre otro, la imagen de grupo, ya sea de organizaciones, ya sea sobre colectivos o ya sea sobre categorías sociales, sin olvidar la imagen que el propio grupo tiene de sí mismo, la autoimagen. Por tanto, sería conveniente un estudio abstracto sobre las raíces de la discriminación de ambos grupos. Igualdad de oportunidades. El concepto según el cual todas las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder al mercado de trabajo y no se debe ser objeto de discriminación por razón de sexo, raza, edad o creencias religiosas. Muchos países han promulgado leyes que castigan al que niegue un puesto de trabajo a una persona por alguno de los motivos anteriores. Algunas organizaciones van todavía más lejos y abogan por una política de discriminación positiva, como por ejemplo la que se deduce de fomentar el empleo de una minoría étnica. Aunque se han logrado importantes mejoras en cuanto a la igualdad de oportunidades, los hechos demuestran que todavía queda un largo camino por recorrer. En 1910, la escritora Clara, compañera y amiga de Rosa Luxemburgo, organizó la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, donde se aprobó una resolución que establecía el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy se celebra en otros países del mundo para recordar los derechos de la mujer. En Latinoamérica son muy desiguales. Según los países, las leyes que protegen la igualdad de oportunidades. En Argentina, por ejemplo, existen leyes de protección más como en otros países. No siempre se cumplen. Tipos de discriminación. Tenemos el racismo y la xenofobia. El racismo es una teoría fundamental en el prejuicio según el cual hay razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión. El término racismo se aplica tanto en la doctrina como al comportamiento inspirado en ella y se relaciona frecuentemente con la xenofobia, odio a los extranjeros, y la segregación social, que son manifestaciones más evidentes. Al principio del siglo XX tuvo lugar una toma de conciencia internacional del fenómeno del racismo. Los procesos de Nuremberg a los criminales de guerra nazis crearon una situación psicológica y política decisiva en la voluntad de las naciones para erradicar el racismo. Sin embargo, en la sociedad actual aún perduran numerosas formas de racismo, a pesar de las exhortaciones de los organismos internacionales y especialmente a los acuerdos alcanzados respecto a los derechos de las minorías y de las personas. Aunque el racismo no se haya erradicado, la ideología en la que se basa ha sido sometida a una crítica radical en la segunda mitad del siglo XX. La ciencia ha rechazado el concepto de raza, poniendo en evidencia su carácter subjetivo, basado en perjuicios. Antropólogos, biológicos y sociólogos que han demostrado que la noción de la raza carecería de sentido en la medida en que el órgano humano es uno e indivisible. También tenemos que se han registrado casos de organizaciones formadas para luchar contra personas de otras razas. Muy conocido es el caso de
Ku Klux Klan, organización terrorista secreta creada en los estados sureños de Estados Unidos el 24 de diciembre de 1865 por 6 antiguos oficiales del efectivo confederado que dieron a su sociedad a un nombre adaptado de la palabra griega Kurklos, que significa círculo. Los miembros del clan creían en la inferioridad innata de los negros y por tanto estaban resentidos por ver a antiguos esclavos en condiciones de igualdad social y a menudo accediendo a cargos de importancia política, por lo que se convirtió en una organización ilegal comprometida a la lucha contra la política de los republicanos. También tenemos que otro tipo de discriminación es la homofobia. La homofobia es una enfermedad psicosocial que se define por tener odio a los homosexuales. La homofobia pertenece al mismo grupo que otras enfermedades parecidas como el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de enfermedades se conoce con el nombre genérico de fascismo y se fundamenta en el odio al otro, entendido como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños, amenazadores para la sociedad y por lo que es peor, contagiosos. La homofobia, como los demás variantes de racismo o de fascismo, prepara siempre las condiciones del exterminio. Pasiva o activamente crea y consolida un marco de referencia agresivo contra los gays y las lesbianas, identificándoles como personas peligrosas, viciosas, ridículas, anormales y enfermas, marcándoles como un estigma específico que es el cimiento para las acciones de violencia política. Todo el mundo recuerda que los nazis exterminaron a varios millones de judíos, pero nadie recuerda que también exterminaron a cientos de miles de homosexuales y que tras la derrota nazi muchos de ellos siguieron en prisión, porque en Alemania la homosexualidad era un delito. Estas personas, como toda persona humana, son sujetos de derechos fundamentales, como derecho al trabajo, a una vivienda, etc. Con todos esos derechos no son absolutos, ya que pueden ser limitados legítimamente por la ley a causa de comportamientos externos objetivamente desordenados que atenten contra el bien común o contra los más débiles. De este modo existe una discriminación justa. Existen ámbitos en los que no se da discriminación injusta cuando se tiene en cuenta la tendencia sexual, por ejemplo, en adopción o custodia de niños o en la contratación de profesores o instrumentos de educación física. La discriminación verdadera, es decir, la que afecta a una persona con tendencias homosexuales que quiere vivir castamente, en casi nula, porque por lo general la mayoría de las personas con tendencia homosexual puede procurar llevar una vida casta, no dan a conocer públicamente su tendencia. En consecuencia, el problema de la discriminación en función de empleo, vivienda, etc. Tenemos también la discriminación a discapacitados y enfermos. Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto de los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones. Los discapacitados en el ejercicio de sus derechos han luchado por establecer los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por sus ideas estereotipadas sobre las discapacidades, conseguir que la sociedad realice cambios que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y social, así y finalmente integrarse a una población capacitada. También tenemos la discriminación a mujeres. El machismo es una discriminación sexual de carácter dominante, adoptada por hombres. Se ha escrito profusamente de los devastadores efectos del machismo en nuestra sociedad, en lo referente a la discriminación contra la mujer.
El hombre que ha sido educado en una cultura machista aprendió desde temprana edad a respetar, admirar o temer a otro varón, tanto física como intelectualmente. Sin embargo, su cultura le enseñó a ver a la mujer en términos de valores o atributos físicos, instrumento de placer, objeto de exhibición y reproductora de la especie. Su admiración o atracción hacia las mujeres se basa principalmente en la concepción biológica de la misma. La discriminación sexual hacia las mujeres tiene carácter histórico, puesto que a lo largo de los tiempos se observa que ha habido una discriminación, ya que los feninas no podían alcanzar ni cargos políticos, incluso en algunos sitios no podían salir a la calle sin su marido ni tener un trabajo remunerado. De ahí tenemos que los De ahí tenemos la discriminación religiosa. Existen numerosos casos de personas que son discriminadas por su inclinación hacia determinada religión. Sin duda, el ejemplo más trágico de esto sería el genocidio realizado por la Alemania nacionalista durante las décadas de 1930 y 1940 para aniquilar a la población judía de Europa. Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, en torno a 6 millones de judíos también habían sido asesinados en campos de concentración y promogos de los nazis.